alabado a Dios? ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Qué hermoso es alabar a Dios, hermano, porque para esto fuimos creados. Mire el que está a su lado, para esto fue creado. Para eso Dios le dio voz, para eso Dios le dio un corazón, un sentimiento, para alabar al Señor. Vemos en Éxodo que Moisés le dice a Faraón de parte de Dios: así te dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, ¿verdad? Y qué es lo hermoso que podía alabar en el desierto Israel a Jehová su Dios. Y todavía se preguntaban: ¿podrá aderezar mesa Jehová en el desierto? ¿Qué es esto? ¿Podrá Dios ser suficiente para nosotros en el desierto? Sí. Él en su Shekinah, la nube de gloria, era sombra para el día y fuego para en la noche. Y les hizo llover maná del cielo y les dio carne y les hizo brotar agua de la peña. Y ese tipo es para nosotros. Cuando Dios te sacó de tu Egipto, ¿hace cuánto? No lo sé, pero Él no te abandonó en el desierto. Buenas tardes. Dios te sacó de tu Egipto, pero Él no te ha abandonado en el desierto. ¿Cuántos dicen Él está conmigo? Dos nada más. Él está conmigo. Y ese es mi gozo, hermano, que Él nos sacó de nuestro Egipto, pero no nos abandonó en el desierto, como el pueblo que no entendía y decía: para esto nos sacó Jehová de Egipto, para venir a matarnos al desierto. Hermano, escúchame, Dios no te sacó de tu Egipto. Dios no abrió el mar para que tú salieras, para abandonarte en el desierto. En el desierto que estamos pasando, Él está contigo. Yo me gozo en eso. Y es por fe. Usted puede creer o no creer, pero yo he decidido creer. Yo creo que Él está conmigo. Y cada día y cada año que pasa, más real se hace en nuestras vidas. Nos fortalecemos por la experiencia. Así que vamos a continuar. Estamos en una serie que se llama El Pescador. Estamos en el sermón número 4, ¿sí? Y este sermón se llama Salvados para salvar. ¿Cómo se llama? Salvados para salvar. Hace 8 días hablamos elegidos para obedecer. ¿Cuántos se acuerdan de hace 8 días? Elegidos para obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? La voluntad de Dios. Pero si usted no conoce la voluntad de Dios, ¿qué va a obedecer? Por eso es menester conocer la voluntad de Dios. Y Dios reveló su voluntad en la Escritura. Esta es la palabra profética más segura, dice Pedro en 2 de Pedro. Así que estamos en las cartas de Pedro. Recuerde que de Pedro vimos en el contexto, el sujeto, el autor, que en los evangelios se habla de Pedro, en Hechos se habla de Pedro, pero en 1 y 2 de Pedro es Pedro. Y ahí es donde conocemos a Pedro, porque cuando te hablan de alguien, hemos dicho, pues uno se moldea una imagen, un concepto. A veces te hablan mal de una persona y ya está uno predispuesto, ¿verdad? De Pedro, ¿qué se dice? Hasta los predicadores, Pedro y ese Pedro y Pedro y sus impulsos. Pero cuando tú vas en esa búsqueda en el Espíritu y empiezas a leer 1 de Pedro y 2 de Pedro, no puede uno más que hacer, wow. Y era pescador. Pero el que lo llamó, lo hizo pescador de hombres. Y no pudo uno más que, como digo yo a veces en broma, guaguarse, el verbo de guaguarse. O sea, wow, yo me guagüeo, usted se guagüe, decimos wow. Cuando empiezas a leer, hermano, la teología, los puntos doctrinales, uno se queda boquiabierto, patidifuso, así. No, ¿cómo Dios? Porque Dios es el que da el crecimiento. Dios tomó un pescador y terminó siendo el que dictaba cátedra universal a la iglesia. Y esto es lo que es la 1 y 2 carta de Pedro, unas epístolas universales.
Y es impresionante lo que este hombre está hablando, porque está tocando nada más que la presciencia, el anticipado conocimiento de Dios. Dios nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo, lo confirma Pablo en Efesios. ¿Cómo? Sí. ¿Sabe que antes de la fundación del mundo Dios ya le conocía a usted? ¿Cómo? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios ya le conocía a usted. Dice que ni un ave cae a tierra si Él no lo autoriza. La hoja de un árbol. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Él sabe el comienzo de nuestros días aquí en la tierra y el fin de nuestros días en la tierra. Hermano, Él es el Dios omnisciente. Y uno se maravilla y dice, ¿cómo Dios? Sí, Dios, ¿cómo lo hace? Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Hermano, ¿quién nos mantiene con vida? Respirando. Hace años que Dios encendió nuestro corazón y nuestro corazón sigue. Pum, 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 pum. Usted se duerme y pum, 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 bombeando y bombeando y bombeando. Algunos días hasta se lo van a su cabeza. Dios lo sostiene. Dios es el que te sostiene, porque no solo te sacó de Egipto, sino que va contigo. ¿Has leído que iba con Israel en el desierto? Ese es el amor de Dios. Dios te sacó de tu esclavitud, de tu Egipto personal, pero Dios no te abandonó en el desierto. Nunca, nunca creas la mentira del diablo que Dios ya te dejó. Si Él es tu Dios y Él te sacó de Egipto y eres nueva criatura, nunca te dejará. Que no lo veas porque está nublado y hay tormentas, no quiere decir que no esté allí. Aunque usted no lo vea, ¿cuántos dicen? Yo sé que tú estás conmigo. Entonces leemos de Pedro y quiero que veamos algo que Pedro usa como apóstol, como maestro. Es tan importante, hermanos, la repetición en el estudio. ¿Cómo nos enseñaban en la escuela? Hazte una plana, ¿se acuerda? Se decía de O de el número 1, y hacíamos planas y planas y planas y planas y planas y decíamos, ¿y qué y por qué? Porque esa es la base del estudiante, esa es la base para el crecimiento, la repetición, la instrucción, el consejo. Y esto lo habla Pedro. Pedro dice en 2 de Pedro 1:12, por esto, porque él estaba dando las instrucciones de la vida eterna, de la manifestación, la parousia, el apocalipsis de Cristo, cuando Cristo sea manifestado. Y él, leyendo y sabiendo que esto es muy importante, les escribió, por esto, es una palabra de enlace, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Qué es esto? Dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ¿qué? Aunque ustedes ya las sepan. Y no solo las sepan, sino estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, dice, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amonestad a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el trabajo de los predicadores? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál debe ser el trabajo de los verdaderos predicadores? Ser centinelas, ¿sí? Ser vigilantes, ser atalayas y decir, hermanos, y volver a predicar el evangelio tocando trompeta para que se despierten, porque somos dados a caernos, a olvidarnos, a entrar en ese sueño. Y nuestro trabajo es decir, amonestar, hermanos, Cristo viene, estás preparado, viene, como decía Noé, cuando el diluvio, es que viene el diluvio, y lo vieron 120 años, edificar una arca, no había llovido, no había agua, y se burlaban de él. Pero ¿qué diluvio va a venir, Noé? Dice, calculando que fueron 120 años que Noé predicaba. ¿Y cómo predicaba Noé? Con sus hijos, sus nueras y su esposa.
Cortaban los troncos, aserraban los troncos, armaban e iban armando esa arca y la iban sellando con brea y la gente los miraba. Y seguro es, porque era gente malvada, que se burlaban de ellos. Es como tú que has depositado tu fe en el Señor y la gente te mire y ¿qué dice? Pobre cristiano. Antes era feliz, era el alma de la fiesta, pero se hizo cristiano. Qué lástima. Hermanos, pero es nosotros nuestra fe, es lo que nos mantiene así. ¿En qué cree usted? Creemos el evangelio, creemos la palabra, que el hombre cayó, que un hombre cayó, Génesis 3, y por la desobediencia de un hombre, todos caímos en pecados y la muerte pasó a todos los hombres, pero por la obediencia de otro hombre, los muchos serán salvos. Así que Pedro les dice que él no iba a dejar de recordárselos, aunque ellos ya lo supieran. Hermano, y ese es el trabajo pastoral. Y ese es el trabajo que como padre usted tiene. ¿Cuántos padres ya le diste la instrucción al hijo y ya nació, ya te oyó, ya entendió y tú ya le diste la instrucción y ya tu hijo no necesitó que usted le volviera a dar instrucción? ¿Cuántos dicen no? Todos los días. ¿Qué edad tiene tu hijo, tu hija? No sé, puede tener 5 años, puede tener 50 años y tienes que seguirle ¿qué? Repitiendo las mismas cosas, porque para nosotros es seguro, para los que nos escuchan. Dice pues, amados, vuelve a decir Pedro. Quiero que ustedes vean aquí cuál es el propósito de primera y segunda de Pedro. Son muchas, pero quiero que vean esto porque es importante. La repetición es importante. No es solo algo catedrático, no, es un mandato de Dios. Usted tiene que estar repitiendo las escrituras, los mandamientos. Tiene que usted hacer sus planas, hermano. Y no debo mentir, no debo desear las cosas de mi prójimo. Debo amar a Dios con todo mi corazón. Debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Debo perdonar a los que me ofenden. Aunque usted ya las sepa, es necesario volverlas a recordar. ¿Eso quién lo dejó establecido? Dios en su palabra. Y aquí lo vemos que Pedro les dice, amados, esta es la segunda, ¿qué? La segunda carta. Y en que os escribo. Y en ambas dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pablo está usando la palabra exhortación. Pablo siempre dice, exhortaos a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, cuánto debemos alertar a la gente, decirle cuídate, decirle no, mira, ese camino parece camino derecho, pero su final es camino de muerte. Así que, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. ¿Qué significa esto? Para que no se te olvide. Tenemos que repetir en las predicaciones, en los estudios, tenemos que repetir una y otra vez la palabra. Pablo lo dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, verso 1, dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y escuche, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es, ¿qué dice ahí? Seguro. Hermano, estamos viendo en los apóstoles poniendo el fundamento y usted lee una carta en Corintios y lee otra carta en Tesalónica y hay muchos conceptos semejantes, paralelos. Y usted dice, bueno, ¿y por qué se repite? Porque esta es la manera de Dios. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque a usted ya se le olvidó la enseñanza del domingo pasado. Y algunos dicen, ni siquiera vine el domingo pasado. He sido pastor de jóvenes antes de estar con los adultos y siempre les mandaba yo a leer la Biblia. Siempre he mandado a leer la Biblia, siempre. Y ya a veces llegaba alguien de los muchachos contento, pastor, ya leí la Biblia. ¿Y ahora qué? Le digo, ahora vívela.
O llegaba otro: pastor, ya leí la Biblia, ¿ahora qué hago? Vuelve a leerla desde Génesis, pero ahora ya no vayas tan rápido. Hermano, a la edad que tengo leyendo la Biblia y predicando la Biblia, sabe que regreso a algunos pasajes y digo: wow, ¿dónde estaba eso? Y yo daba por hecho que yo ya lo había leído. Hermano, necesitamos pasar tiempo en la meditación, en el estudio de la palabra de Dios. Debemos quitar el desperdicio del tiempo y abocarnos a estudiar la Escritura, porque a veces decimos: Señor, hágase tu voluntad. ¿Y cuál si no la conocen? Así que vemos que Pedro, como apóstol, manda a repasar. Pablo también. Pero ¿de dónde viene esto? Si usted me escucha, en Deuteronomio, que es la segunda ley, en el capítulo 6, el Señor en el 5 les da la ley a Moisés, le dice que la escriba, pero mira la instrucción. Te lo voy a poner desde el verso 4, Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto tenía que repetir, este es el Shema, la oración que Israel tenía que hacer 3-4 veces al día, la hora de la oración. Pero si yo ya sé que Jehová es el Dios y que es uno solo, ¿por qué tengo que estarlo repitiendo, hermano? ¿Quién lo mandó? ¿El pastor? Dios. ¿Quién fue el que cuando instituye la Santa Cena dice: hagan esto en memoria de mí? Porque somos dados a olvidar. Tenemos que repasar las instrucciones. Usted se puede conocer una receta de memoria, pero cuando ya tiene mucho tiempo sin mirar la receta, usted se va a asombrar cuando regresa al original y dice: wow, ya lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con el original. Y así es con nuestras vidas. Vemos que todo mundo hace eso y son cristianos y uno lo hace, pero tienes que regresar a la instrucción original y te vas a dar cuenta que mucho de lo que ya hoy es moda, y estoy hablando de las iglesias, de lo que ya hoy es moda en las iglesias, es antibíblico y es anticristo. Pero como todos lo hacen, y si tú llegas a una iglesia y no conoces palabra y ahí no se da palabra, y ves que todos lo hacen, tú dices: bueno, pues si en mi iglesia sí lo hacen. No es como lo hagan, es lo que Dios mandó. Por eso es necesario que nosotros pasemos tiempo repitiendo, porque ese es el modelo. Dios manda a repetir. Y si usted ve en las escuelas seculares, hermano, ¿cuál es la base? Repetición. Yo pudiera predicar el sermón de hace 3 domingos y usted no se va a dar cuenta que es el sermón de hace 3 domingos. ¿Por qué? Porque no nos da la memoria. El jueves, por causas de fuerza mayor, no subimos la prédica del jueves. Pero no me angustié, le digo: no, ahí tienen ya arriba 61 videos, 61 prédicas. No creo que se acuerden de la segunda. No creo. Entonces ahí están. Y muchos la oyes una vez y ya no. Yo les invito, vuelve a escucharla así al azar. Toma una y te va a redarguir, porque la palabra Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz. ¿Sí? Y gracias a Dios, porque las predicaciones es mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra. Porque lo que tenemos que repetir, ¿qué es? La palabra. Y está mandado en Deuteronomio 6. Dios le dice a Moisés, le da la ley y le dice: esta ley, lo que es la Biblia, la tendrán que repetir. Mire, lo que le dije es el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No quiere decir que te duermas y te pongas la Biblia en el pecho, no, que las tengas guardadas con temor y temblor, las tengas fijas. Ahora observa el verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino
y al acostarte, ¿y qué más dice? Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No deben estar nuestras casas llenas de póster de los artistas del momento. Debe estar llena nuestra recámara, nuestra casa, ¿de qué? De textos bíblicos. Ahí en tu oficina donde estés trabajando, mándate a hacer algún texto bíblico y tenlo ahí presente y repítelo y repítelo. Y cuando ya te lo hayas aprendido bien, pon otro. Y así es, porque eso no es de nosotros. Esta es la voluntad de Dios, que repitamos. Y lo vemos en Pedro, que repitamos, y lo vemos en Pablo, y vemos que ellos de continuamente repetían las enseñanzas. Y usted por eso se va a dar cuenta de que lea uno y lea otro y dice, bueno, dicen lo mismo, sí. ¿Se repitieron, se copiaron? No. Dios confirma con la Biblia la misma Biblia. Entonces queda claro eso, que a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es seguro. Ahora sí, después de esta introducción, ¿cuál es el propósito de que prediquemos, hermano? Repetir. ¿Y por qué si ya me lo sé? Pues yo obedezco, porque la palabra dice que les vuelve a enseñar, aunque ustedes ya lo sepan. Aunque ustedes ya estén firmes y ocupa la palabra confirmado, no importa, yo tengo que seguirle predicando. ¿Cuántos saben que esto es necesario? Hermanos, si usted deja de repetirse la Biblia, la palabra no va a demorar mucho y se va a desviar del camino. Nosotros tenemos una memoria que es de tiempo presente. Hay muchas cosas que se van guardando en el subconsciente, pero nuestra doctrina debe estar repasada, porque se te olvida, hermano. Y en la medida que va uno haciéndose mayor de edad, las cosas pasan a olvidarse todavía más rápido. Así que estamos en la serie El Pescador, así se llama nuestra serie. ¿Y por qué le pusimos así? Bueno, porque Dios llama a Pedro y a 3 hermanos más y les dice, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y el sermón número 4 es salvados para salvar. El domingo pasado el título fue elegidos para obedecer. Y esto dice así en el verso 2, Primera de Pedro, verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué primero pone obedecer y luego pone salvación? Porque ser rociados por la sangre de Cristo es limpiado tu pecado, eres salvado. ¿Por qué primero pone obedecer? ¿Sí? Y para ser salvado, porque cuando ya eres elegido, ahora lo que a ti te compete es obedecer, porque a través de la obediencia tú vas a crecer en la salvación. Ojo, ¿qué le dije? Crecer en la salvación. Tú no vas a ganar la salvación por ser obediente. Tú vas a perfeccionar la salvación. ¿Cómo es eso? El conocimiento. Voy de nuevo. Usted hoy sabe más que hace un año. ¿Qué va haciendo su conocimiento de la salvación? Va creciendo, va de poder en poder. O sea, la obra que Dios comenzó en usted no sé hace cuántos años Dios le alcanzó, pero yo sé que ya no soy el mismo. ¿Cuántos pueden decir, yo sé que ya no soy igual? Yo sé que algo Dios está haciendo en mi vida. Yo sé que ahora veo más claramente. ¿Recuerdan del ciego que Jesús trabajó en él y que le pregunta, ¿cómo ves? Y él dijo, veo, pero veo borroso.
Y lo volvió a tocar y le dice, y ahora veo claramente y de lejos. Nosotros en la medida que vamos en este camino, que no nos hemos apartado, hermano, nos vamos haciendo fuertes, nos vamos fortaleciendo, porque las pruebas a la fe la fortalece. Al que está en pecado no son pruebas, el que está en pecado recibe consecuencia de su pecado, pero estamos hablando de aquellos que por la fe en nuestro Señor Jesucristo son salvos. La fe de nosotros es necesario que sea probada. No es opción, es que es necesario. No es que es probada para ver si tenemos fe. Básicamente es ensayada, es purificada. Y el oro se prueba con fuego. Y vamos a ir avanzando. Así que salvados para salvar. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos del verso 5 ahora. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuántos creen que Dios es el que los guarda? Dice que son guardados porque viene hablando de la esperanza viva, de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, dice el verso 4, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que sois guardados. Dios es el que nos guarda, como decíamos. Dios no solo te sacó de Egipto, tu Egipto, Dios te guarda con poder en el desierto hasta que llegues a consumar tu salvación, la salvación de Jehová. Así que escuche, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y aquí esta pregunta, para alcanzar la salvación, hermano, entonces la salvación se gana. No está hablando de ganar la salvación. Es como dice el Señor en Mateo 24. Al multiplicarse la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces no soy salvo, sí, pero ¿cuándo es que se va a confirmar mi salvación? Cuando Cristo venga y nos levante. O cuando usted vaya, lo que suceda primero. Me estoy explicando, esa parte es importante. No es que diga usted, entonces no sé si soy salvo. Sí, por tu fruto. Pero tú, cada que pasan los días, tú vas confirmando tu salvación. ¿A través de qué? A través de tu vida, de tu devoción, de que vas santificándote en obediencia, vas sufriendo, sí, pero vas obedeciendo y te vas quitando, despojando de todo peso y del pecado que te asedia. Estás en una lucha constante. El día que usted deje de luchar contra el pecado, o ya se murió o ya cayó. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que ya está, por fe ya somos salvos, pero usted está viendo su salvación, no. Y aquí ocupa, dice, para ser apocalipsis, manifestada en el tiempo postrero. Vamos a ver la salvación, pero la salvación radica en el Salvador. No es que vamos a ver la salvación, vamos a ver al Salvador. Y la salvación es la herencia incorruptible que tenemos en los cielos. Porque la herencia, amado, de una vez se lo digo, no está aquí. Aquí no está. Es allá en los cielos. Y lo vamos a ver por la fe. Vamos a continuar. En lo cual vosotros, dice el verso 6, os alegráis. Hermano, ¿usted está alegre que Dios lo perdonó? ¿Que Dios lo salvó? ¿Y sabe qué? Dios lo eligió a usted para salvarlo. ¿No le da alegría? Porque aquí dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. Hermano, cuando nosotros cantamos, yo estaba bailando allá atrás. Digo, no puedo cantar mucho por la mascarilla, pero sí me puedo mover. Y estaba yo alegre. Y estábamos cantando y decía, amén, gloria a Dios, tú nos guardas, Señor. Cuando se cantó el de la bendición arónica, la bendición sacerdotal, yo le digo, yo recibo, Padre, en nombre de Jesús. Amado, yo estoy gozoso.
Pastor, pero la crisis, el COVID. Ajá. Y échele más. Y los tsunamis y los terremotos y las hecatombes y las guerras. Y que si gana este o gana aquel. Pues ¿cuál es el problema? ¿En quién está tu confianza? Es en Dios. Amado, usted no ha dejado de comer, no ha dejado de vestir. Yo lo veo lindo, hermoso, rozagante, bien vestido. Usted no tiene crisis si tienes a Cristo. Porque si Él cuida de las aves, hermano, también cuida de ti. Él no solo te sacó de Egipto, Él va contigo en el desierto, porque Él es el autor y el consumador de la fe. El que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando. Nosotros vamos creciendo de gloria en gloria. Nosotros vamos adquiriendo peso de gloria. Nosotros vamos haciéndonos más fuertes. ¿Amén o no amén? Nosotros vamos, hermanos, haciendo fuertes, sólidos. Ya no cualquier cosa nos sacude. No, hermano, nos estamos fortaleciendo. Imagínense lo que estamos pasando, la pandemia de este tipo. ¿Y qué? Ahí estamos. Pastor, pero algunos ya se murieron. Si estaban en Cristo, a fiesta. Triste es que si se murieron sin Cristo, y si era tu vecino o tu hermano, tu pariente, y no le predicaste a Cristo, ahí sí, preocúpate. Porque nosotros somos salvados, pero no para que estés paseando tu salvación y tu gloria. Somos salvados para salvar. ¿Está ahí? Somos salvados para salvar. ¿Y cómo fuimos salvados? Por el Evangelio. ¿Y cómo vamos a salvar, a ser instrumentos útiles en las manos de Dios? Con el Evangelio. Pero si usted no conoce el Evangelio, si usted no conoce ni siquiera de qué fue salvo, la iglesia necesita algo. Porque de evangélicos nada más tenemos el nombre. Sí, soy la iglesia evangélica de Cristo. Ajá, pero no evangelizamos. Vamos a continuar. Así que dice que debemos alegrarnos en la salvación. Pero, aunque, ahora, ¿por qué tiempo dice? Por un poco de tiempo. ¿Qué tiempo? Mire, a unos nos queda más tiempo para sufrir que a otros. ¿Cuántos entienden eso? La vida del hombre son 70 años. Si yo tengo 61, ¿cuántos me quedan? Dice, los más robustos, 80. Son 70, 80 años. A mí para sufrir, ¿cuántos años me quedan? ¿Qué? 19. ¿Y si me regala 10 más? Yo me quiero ir de 90, 90 y tantos. ¿Y qué pide? El que pide con fe. Amén. Y pone de su parte. Y dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia, ¿no? No, hermano, tome lo que tome, jugo verde, amarillo, azul, tome las pastillas que tome. Dios es el que dice hasta aquí con todo y pastillas y todo lo demás. Porque el que sostiene la vida no es la pastilla, es el Rey de Gloria, el Dios eterno. Así que, ¿qué tiempo le queda a usted para sufrir? Eso que dice, ay, yo como sufro. Pues ya espérate, Dios te va a quitar tu sufrimiento. Dice, no, Señor, yo aguanto. Aquí sigo, Señor, dame fuerza nada más. Que no falte la fe, porque esta carrera es de fe. Aquí lo que está en juego es tu fe. Dile que está a tu lado, hermano, ¿cómo está su fe? Porque esta carrera es de fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Hermano, esta carrera es de fe. Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Amado hermano, este camino es por fe. ¿Qué oro yo por la iglesia? Que la fe no falte. Pastor, estamos siendo sacudidos. Tengo un familiar en el hospital. A este lo asaltaron. Me habla una hermana, pastor, ore. A mi cuñado lo balacearon en tal lado. Y ahí estamos pidiendo. ¿Pero qué pido? Pido que la fe no falte. Porque, hermano, ¿qué sucede con esta pandemia? Muchos, ¿cómo andan en su fe? Ya hasta se les olvidó que tenían fe. Ya se les apagó. Ahí está, su fe fue aplastada, como dice la parábola del sembrador. Cayó entre piedras y espinos y el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ya. ¿Dónde creen que están a esta hora? No vinieron al culto de las 10 de la mañana, dice, vamos al de las 2 de la tarde. Pero como es la hora de la comida, ya ahora está pesada la digestión. Vamos el otro domingo. O ahí mañana suben la prédica y ya la oímos. Pues mañana no vamos a subir prédica para que vengan acá. Sonríe, el Señor le ama. Entonces, mis amados hermanos, debemos alegrarnos.
A mí me extraña que ande un cristiano deprimido. ¿Qué tiene? Pues, no, deprimido, hermano. ¿Pero por qué? Cuentan una anécdota que Martín Lutero, el iniciador, el que prorrumpió con la reforma, de ahí salimos los evangélicos, un día dice que se entristeció y estaba y ya se había casado, su esposa era una ex monja, y dice que al verlo en ese estado, porque se levantaron contra él demonios 1000 para que se arrepintiera de sus escritos, y narra esta anécdota de Martín Lutero, que la esposa al verlo en tal estado, ella como ayuda idónea reaccionó y se vistió de luto y empezó a caminar ahí en la casa, a hacer las cosas, y él cuando la vio de luto, entonces despertó es que era tanta la opresión sobre este hombre, y la ve y le dice: mujer, ¿quién murió? Y ella le dice: Dios murió. ¿Cómo vas a decir eso? Y se levantó cual león era. Dios es eterno, Dios es inmortal, Dios. Y entonces, ¿cuántos oyeron? Hermano, a veces estamos, hermano, Dios, nuestro Dios es eterno. ¿Y qué debemos estar? Repitiéndonos, meditando. Bienaventurado el varón cuya la palabra es su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Qué va a pasar a aquel varón que medita en la palabra? Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero está la palabra. Dice que more la palabra en nosotros, que habite la palabra en nosotros. Debemos estar, hermanos, ¿cuántos tienen buena memoria? Y sí o no te olvidas. Dice, sé que está en el libro, bueno, no sé en qué libro esté, pero sí está en la Biblia. Pues chécalo y ve y búscalo y repásalo y ve texto con texto, vete al hebreo, al griego y busca, hermano, para que tu mente esté en la palabra del Señor. Continuamos. Dice pues, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, hermano. Y le dije, ¿qué tiempo le toca a usted sufrir? Quizás, mire, se acaba y hoy en la noche se va. ¿Recibe esa palabra? Va a decir, no recibo esa palabra. ¿O no es posible? Vean ese hombre que se estaba ufanando, que había prosperado mucho, que iba a ser sus graneros más grandes, y le diré a mi alma, come y bebe porque tienes mucho para mucho tiempo. ¿Y qué le dijo el Señor? Insensato, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has trabajado para las riquezas, ¿de quién será? Debemos ser sabios, hermano. Debemos saber vivir y entender que la vida es frágil, que la vida del hombre es como la neblina, por la mañana la ves y a la tarde ya no está. Sigue entonces Pedro, estamos viendo cómo está narrando, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe tuya y mía, en alabanza, gloria y honra cuando sea Apocalipsis Jesucristo. ¿Cómo debe estar tu fe? ¿Cómo debe estar tu fe, hermano? En alabanza, en gloria, en honra, cuando Cristo sea manifestado. ¿De qué está hablando Pedro? Por eso le dije, uno se queda así. Pedro está hablando del advenimiento, de la parusia, de la segunda venida de Cristo. Eso es un tema importante que se ha dejado de enseñar. ¿Por qué le pusimos por título a este sermón? Salvados para salvar, porque precisamente es la carencia que yo veo en las iglesias. Sí se dicen salvos, pero no salvan a nadie. Hermanos, están tan ocupados en salvarse de sus fantasmas, que el COVID, que la muerte, y ya se olvidaron de su prójimo. Y ya se olvidaron de que hay que amar a Dios y a quién más, al prójimo. Hermano, no solo es que vivas ocupado en ti mismo, no solo es que busques lo tuyo propio, sino lo de Cristo. ¿Y qué es buscar lo de Cristo? La voluntad de Dios. ¿Cuál es? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Que hay un solo Dios y un mediador, Jesucristo.
La voluntad de Dios es la salvación. ¿Para qué Dios pescó a Pedro? Para que Pedro pescara a otros. Y vemos que él obedeció, es una característica de la vida de Pedro. Amado, tú estás dichoso. Bueno, aparece. Pero uno que es salvo, ¿qué te dice que debes tener qué? En lo cual ahora ¿qué? Te alegras. Hermano, yo estoy alegre que el día que parta de esta tierra, lo que pase primero, si Cristo viene y me lleva, puede ser cuando. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Puede ser ahora, se abren los cielos, viene Cristo y harpazo, dice, se lleva a su iglesia. Y usted dice, ¿y dónde se fue el chaparrito? ¿Se fue? ¿Y usted? Hermano, si usted muere hoy, ¿para dónde? Su cuerpo a donde haya pagado. O ahí le deja a su familia el problema. Pero su alma, su espíritu, si es que ha nacido de nuevo, ¿para dónde? Mucha gente está preocupada en que, ay, que mi hijo el título, ay, que mi hijo esto. Hermano, que tu hijo sea salvo primero. Que tú seas salvo. Porque es lo que dejamos a lo último. Eso es señal de ¿qué? De que no creemos en la salvación. Creemos en la salvación ahora. Como los del falso evangelio de la prosperidad. Dice, a mí no me hable de calles de oro. No, en los cielos dice, yo quiero el oro aquí y ahora. Son el reino, son de la doctrina del kingdom now. O sea, el reino aquí y ahora. Yo quiero el tesoro, el dinero, las coronas aquí. Eso no tienen fe. Hermano, aquí es de paso. Y las coronas aquí se echan a perder. Pero hay una herencia inmarcesible, incorruptible, guardada por Dios para aquellos que han alcanzado la salvación. Para aquellos que fueron llamados a la salvación. ¿Sí me estoy explicando? Porque es importante, hermano, repetirle la salvación. Porque veo que la iglesia no está predicando. ¿Cómo los veo? A veces me asomo al Face y a veces lloro, me entristezco, hermano. Porque veo lo que la gente, la iglesia, y no solo nosotros, sino los que se dicen cristianos, comentan, le dan me gusta, así se llama, ¿no? Compartir. Pura cosa vana. Puro manita, corazoncito, chuponcito, mariposita, y todo, pero pura cosa vana. No predican con poder. Terrible, hermano. Y es mi deber como atalaya. Yo veo, dice que es necesario ver la condición de las ovejas. ¿Y qué es lo que veo? Que no comparten su fe. No comparten su fe. Algunos son hasta de la secreta. Ni sabe la gente que son cristianos. Ni nadie sabe que son cristianos. Ni ellos mismos. Así que nuestra fe, cuando Cristo sea manifestado, ¿cómo debe de estar, amados? En alabanza, gloria y honra. ¿Sí? Sigue diciendo ahora en el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amados, ¿cuántos se alegran en la salvación? ¿Y cuántos aman a Cristo? ¿Usted vio a Cristo? No, cuando Cristo fue al Calvario, usted no había ni nacido. Usted estaba ya en los planes de Dios. Pero usted vio a Cristo en el Calvario, pero lo ama, porque usted oyó el evangelio. ¿Cuántos aman a Cristo, hermano? ¿Cuántos al hacer memoria oímos el evangelio? Yo oí el evangelio en un cassette y lloraba y no entendía por qué, y digo, ¿me ama alguien a mí, a esto que soy, a esta escoria, a esta basura? Y empezó ese predicador a hablar de Cristo. Usó la historia de Abraham e Isaac subiendo al monte para sacrificarlo, y luego aplicó con Cristo subiendo al monte Calvario. Y yo dije, wow, ¿hay alguien así? Yo no sabía, hermano, de religión, yo no sabía nada, yo no sabía quién era el Padre, quién era Jesús, no entendía nada. Y eso me quebrantó. Y desde ese tiempo hasta ahora, hermano, yo le amo como usted, pero como no sé de usted, sé de mí, le puedo dar testimonio. Yo le amo y lo he visto, no lo he visto.
Como algunos espiritistas, algunos muy espirituales, es que vi al Señor que bajó con su túnica y sus sandalias y su barba y me habló. Yo digo, no, hermano, porque nadie le ha visto. Porque si usted le ve, ya no es necesaria la fe. ¿Está bien? O sea, la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si usted ya vio a Cristo, hermano, es porque ya se lo está llevando. No lo vemos, andamos por fe. ¿Cómo es Cristo? ¿De cuánto mide Cristo, hermano? ¿Usted ya lo vio? No lo ha visto. ¿Cómo es su rostro? ¿Es blanco, es moreno, es de color? ¿Cómo es Cristo? Todos decimos, no lo sé. Pero lo único que sé es que lo amo con todo mi corazón. Me gozo en Él, aunque todavía no lo veo. Pero estoy alegre de que lo veré. ¿Se oyó? Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. Hermano, usted es salvo. Y algunos van a preguntar, ¿salvo de qué? Ese es un punto que estoy, porque esto es doctrina fundamental, la salvación. Eso es una doctrina que nos pudiera llevar meses, pero es necesario que yo aproveche el tiempo y usted entienda que esto no termina aquí y que usted fue salvado para salvar. ¿Y de qué fue salvado? Del juicio, del día de la ira de Dios. Y aquellos que no se arrepienten están atesorando ira para el día grande, dice, el día de la ira de Dios. Pedro lo abre, lo vamos a ver más adelante. Dice, donde los elementos ardiendo, dice, el cielo, la tierra. Porque en el antiguo Dios destruyó la tierra por agua, pero ahora, dice Pedro, será destruida por fuego. ¿Sí se acuerdan del diluvio? Fue que el juicio de Dios. Y fueron salvados, ¿cuántas personas? Solo 8 personas se salvaron. Y el juicio fue por agua. Pero así como Dios no perdonó al mundo antiguo, ¿quién le pone que así tampoco Dios no va a perdonar al mundo actual? ¿Me está oyendo? Porque no es asunto de decir, esa parte sí la creo, el diluvio y todo sí lo creo. Pues crea que Dios no va a perdonar al mundo actual. Porque así como eran en los días de Noé, que la maldad era grande, al grado que dijo Dios, basta. Le dice a Noé, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque todo pensamiento del hombre es de continuo maldad. Así que será su vida 120 años. Y a partir de ahí le dice, construye un arca, Noé. Noé tenía 500 años cuando empezó a construir el arca. Y a los 600 años Dios abrió las cataratas de los cielos y de la tierra. 100 años, y algunos creen que son 120 años, porque desde que Dios da la condena, el hombre solo va a vivir 120 años. Se cree por lo que dice ahí en Génesis 5, 32 o 2. En Génesis 6:3 le dice que el hombre iba a vivir solamente 120 años. ¿Cuánto vivía el hombre? Muchos años, 900, 1000, pero el pecado desata la ira de Dios. Hermano, ¿sabe por qué la gente está muriendo? ¿Y sabe por qué mucha gente muere antes de tiempo? Por la ira de Dios. Dios está airado. Lo vemos en Génesis 6, dice Dios, basta ya, pero vemos que desde entonces ya la salvación era por gracia. Dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. No es porque Noé cumplió la ley no estaba todavía, se da cuenta, para aquellos que defienden la ley. No es por ley, no es por obras, es por gracia. Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le llamó cuando Noé tenía 500 años. Y Noé empezó a construir un arca. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Así que yo les hacía una pregunta de escuelita bíblica por la mañana. ¿Quién? Y ya se lo dije. ¿Quién fue el primer pescador de hombres de la Biblia?
¿Quién? Noé. Noé fue el primer pescador, hizo el arca y le predicó a todo el mundo antiguo. ¿Y cuántos alcanzó? A 7 y con él 8. ¿Se da cuenta? Hermano, la generación antigua oyeron la predicación de Noé y no se arrepintieron. ¿Se le hace conocido? Mire cuántos son, hermano, en las iglesias. Usted va en las iglesias de domingo, antes de la pandemia, de la sana distancia y todo eso. Las iglesias son de 60 miembros, 70 miembros. Si tienen 200, 300, ya es mega iglesia, hacen fiesta. Hermanos, pero nada más en la ciudad, ¿cuántos habitantes tenemos? Pero no es de todos la fe, no quieren. Y están oyendo y están viendo que nosotros seguimos construyendo porque nosotros nos vamos, hermano. Y esa es la fe. Y es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué entendía Noé? Que Dios iba a destruir el mundo. ¿Lo creyó o no lo creyó? Hizo un arca. Le invirtió 100 años de su vida a hacer un barco. Le invirtió 100 años de su vida a predicar, hablando, diciéndoles Dios va a destruir la tierra. ¿Por qué atestiguo que él predicaba? Porque dice la misma escritura, Noé, pregonero de justicia. Noé era un predicador del viejo tiempo, antes del diluvio, de que Dios destruyera. Hermanos, ¿y qué tiempo se llevó? Si dice que cuando lo llama tenía 500 y cuando Dios abre las cataratas de los cielos tenía 600. Esto está en Génesis 5, Génesis 6 y Génesis 7. ¿Sí? ¿Qué tiempo se llevó Noé? Y aún así, fíjese, la paciencia de Dios, hermano. Esperó 120 años antes de destruir la tierra. Y Pedro y Pablo y los apóstoles, ellos predicaban Maranata, Cristo viene. Amados, Cristo viene. Y así como no creyeron a Noé, no creen ahora. Pocos son los que se salvan. Amado, Cristo viene. Y empezaron a burlarse de ellos. Porque para cuando ellos ya empezaron a escribir y a seguir predicando, pues pasaron 30 años más y el que dijo que venía, no venía. Y los burladores decían, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Y no, que iba a regresar. ¿Dónde está pues? Ustedes están perdiendo su tiempo. Hermano, ¿se te hace mucho el tiempo para el cual vas a ver a Cristo? No, quizás no venga ahora, porque Él, su tardanza es por misericordia, porque Él no quiere que los hombres se pierdan, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿en qué tiempo tú vas a verlo? Sonríe, el Señor le ama. ¿Qué tiempo tú lo vas a ver? Algunos dicen, ay Señor, pues dame unos 60, 70 años más. No sabemos, pero aunque te diera el Señor 100 años es mucho, hermano. Es poco comparado con la eternidad, porque dice que para Dios 1000 años es como el día de ayer que pasó. Sí me está oyendo. Así que cuando alguien le diga, no, eso de que Cristo viene es mentira, dile, quizás tú vas antes. ¿Cuánta gente conoce usted que ya se fue? Y unos se fueron sin Cristo. Y eso es lo que debe preocuparnos. Y ese es el énfasis de esta tarde en mi enseñanza, hermano. Hermano, Dios va a demandar la sangre de nuestras manos. Predíquele a la gente. No, pero es que luego se incomoda. Hermano, la gente igual nos incomoda. Incomodémonos nosotros con el evangelio. Mándale las predicaciones. Y tú le, no sé, se me chispoteó y te la mandé. Y algún día él la va a oír o ella la va a oír. Usted no tenga miramientos, exhorte con valor a tiempo y fuera de tiempo. Hay gente, hermano, no sé si a usted le pasó, pero un hombre que dio testimonio y que es pastor, me dijo ya cuando me conoció a mí, dice, ay, este hombre, dice, que me compartió. ¿Sabe cómo le puso y le apodaba? El terco. Dice, hombre, para ser terco, dice, llegaba a mi negocio y yo lo corría y me lo escondía. Y no, ven mañana. Al otro día dice, ahí estaba, dice. Hermano, esos son pescadores de hombres. ¿Sí? O sea, ahí estaba hasta que lo alcanzó para Cristo. Pero ¿por qué la iglesia no lo hace?
La iglesia solo está ocupada en mi salvación. Ay, que mi gel. Y ay, que mi sí, hermano, está bien. Pero ocúpese en orar por los que no son salvos todavía. Están muriendo sin Cristo. Ese es el mensaje y al cual debemos de regresar. No estoy hablando algo que hay una revelación, porque hoy día lo que se palabra nueva, revelación, palabra fresca. No, hermano, es el mensaje antiguo. Cristo va a volver. Hay un juicio. Apresúrate y predique el evangelio. ¿Es difícil? Sí. ¿Cuánta gente salvó Noé? De los miles quizás de gente, cientos que había. 7. Pero trabajó en su casa. Qué dicha que salvó a 3 de sus hijos y sus 3 hijas, sus nueras y su esposa. ¿No le da gusto? Imagínese que en su casa usted recibió a Cristo, recibió el evangelio, pero no lo vivió. Y en su casa nadie oyó el evangelio. Sabían que usted era evangélico, que usted era evangélica. Ya, sí, mi mamá, mi papá. Sí, ahí se encierra y lee su Biblia, pero de ahí sale y vomita diablos por la boca. No, hermano, tenemos que entender, o eres salvo o no eres salvo, porque ¿por qué no predicas de Cristo? ¿No eres salvo? Si no te interesa que la gente se salve, es porque tú no entiendes. Y es porque o no te han enseñado, o por haberse multiplicado la maldad. Tu amor está duro. Ya no, yo ya no creo en nada. No, hermano, debemos tener, dice, ferviente amor. Sigue una palabra de enlace. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Apocalipsis. Jesucristo está hablando repetidamente. Pedro habla repetidamente de la parusia. Pedro está hablando, no importa lo que vayas a sufrir, Cristo viene. Y miren, esa generación no llegó Cristo, pero ellos ¿dónde están? Ellos ya se fueron. ¿Sí me está oyendo? Hermano, entonces usted no caiga en el juego de que, no va a venir Cristo. Quizás no venga en esta generación, pero usted va. Usted va. ¿Cuántos dicen? Dile al que está a su lado, tú te vas. El otro va a decir, no, te vas tú primero. Te vas a ir. ¿Cuántos son? 10 años, 20 años, 30 años. Hermano, nos vamos a ir. Pero si tú mueres hoy, eres salvo. ¿Salvo de qué? Me han dicho. De la ira de Dios. Si no te has reconciliado con el Padre a través de Jesucristo, tú estás en un grave problema. Y si tú crees que eres salvo y vives como diablo, usted está engañado. ¿Sí? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Y por qué me dice eso? Porque es necesario que yo les vuelva a repetir lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga pum y diga, ya entendí. El árbol se conoce por su fruto. Si tú dices que eres cristiano, pero practicas pecado, tú estás engañado. No te hace cristiano ni te hace salvo venir a una iglesia, no, hermano. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y mira qué te pide en el capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ojo, ¿cómo crecer para salvación? Cristo viene. ¿Cómo crecer para salvación? Entonces la salvación se gana, no. Creces en la gracia y en el conocimiento. Empiezas a entender más acerca del misterio de la salvación. ¿Sí? De lo que Dios, del plan de Dios. Tú tienes que regresar a Génesis y ver por qué el hombre necesita ser salvado. Porque el hombre cayó de la gracia, fue destituido, fue echado de la presencia de Dios. Cristo vino a restaurar nuestra relación. La paga del pecado es muerte, mas la gracia, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú vas a pagar por tus pecados.
Y no va a ser un día, 2 días, 1 año de cárcel, no, va a ser por los siglos de los siglos, vas a arder en el infierno. Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano, aquel que no goza el cristianismo, no conoce a Cristo. ¿Está oyendo lo que estoy hablando? Aquel que no se goza en la salvación, sino que nada más está tronando los dedos. Ay, ¿y quién ganará? ¿El rojo o el azul? De las elecciones que hubo allá de los vecinos. Y yo los veo. ¿Y quién será que gane? Y todo el día. ¿Y será que gane fulano o mengano? Le digo, ¿y qué? ¿Tú eres gringo? O sea, ¿a ti qué te va, te viene? Tú ocúpate de lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? El evangelio. Hermano, al que pongan tan malo el pinto como el colorado, ni en México, ni a donde estés plantado, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Hermano, ¿a ti quién te da de comer? Dios es el que te da de comer. Si alimenta a las aves, ¿qué te preocupa? Hemos tenido gobernantes terribles y ¿a poco te ha faltado? No, porque el que provee, ¿quién es? Pues papá, es mi papá, yo tengo papá. Aleluya. Y Él es el que me provee. Yo no estoy angustiado. Ay, pero si ahora gana este. No ve, hermano, que gane quien gane. Eso es asunto de Dios. Tú obedece. Tú predique el evangelio. Tú gózate en la revelación de Cristo. No vivas angustiado. Por eso ves a cristianos que hasta brincan solos, hermano, y están buscando ahí un ansiolito. No, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Hermano, en Él debe estar nuestra confianza. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si es que habéis gustado, hermano, Dios ha sido bueno. Nuestro Señor fue bueno y fue a la cruz del Calvario. No saborea usted eso. No le llena de gozo eso. Que Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo para obedecer y ser salvado. Y usted fue salvo para salvar. Si a usted no le preocupan las almas, a mí me preocupa su alma. Voy de nuevo. Si a usted no le preocupan las almas, a mí me preocupa su alma. Si usted no hace ni una oración por sus vecinos, por la gente que está perdida, no para que les cambie la vida aquí. Mire, hermano, no predique ese evangelio. No predique ese evangelio de que es que Dios te va a prosperar aquí. No, hermano. Para prosperar no necesitas a Dios. Y ojo con lo que estoy hablando. No, si eres diligente en tu trabajo y un poco astuto, tú te haces de dinero. No necesitas a Dios. Como me dice una persona, no, un familiar, tú buscaste a Dios porque eras un borracho que no podías dejarlo. Yo, mira, sin Dios y dejé de tomar. Le digo, sí, hermanito, pero yo no te vengo a predicar a Cristo para que dejes de tomar. Yo te vengo a predicar a Cristo para que libres tu alma de la condenación eterna. ¿Me están entendiendo? No abarate el evangelio. No llegue. Mira, ven, vamos, acepta a Cristo y tu marido va a volver. ¿Y usted qué es, vidente o qué? No, usted no sabe. Mira, acepta a Cristo y verás cómo van a cambiar las cosas. Sí, ahora la gente te va a aborrecer. No predique el evangelio falso. Nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. Vamos cruzando un valle de sombra, un valle de lágrimas, un valle de muerte. Pero el que nos sacó de nuestro Egipto va con nosotros hasta que entremos a su gloria. ¿Ya entendió? Hermano, la salvación no es ahorita. Ahora, la salvación es para el día del juicio. ¿Cuándo va a llegar? No sé. Pero yo ya estoy esperando la vacuna. Hermano, con vacuna y sin vacuna. Permítame una expresión muy campirana. De que marcha, usted marcha. Vacunado o sin vacuna. De que usted se va a morir. Se va a morir, hermano. Ya me pusieron la vacuna. Y yo les digo, ¿y? ¿Cubre todo? Es de amplio bala, coronabala, ladrones, todo lo cubre. Accidentes. No, hermano. Pero dése cuenta cómo nos manipulan. Nos hacen vivir en una realidad que no es realidad, es virtual. Y estamos llenos de tanta información y estamos tan intoxicados.
Yo recuerdo a alguien que se ufanaba y me decía, no, pastor, tome cúrcuma y tome canela y tome vitamina y toma su COVID. Le dio COVID. Y yo no tomé nada y ahí voy, en victoria. ¿Sí me explico? Hermano, deja de perder tu tiempo, deja de desgastarte en esa angustia, alégrate en la salvación y angústiate y ten carga por los que están perdidos sin Cristo, porque el juicio puede venir, hermano. ¿Cuándo va a ser? Hay señales, hay tribulación, gran tribulación. ¿Estamos viviendo tribulación? Sí, están muriendo cientos, miles, pero la Biblia dice que todavía falta la gran tribulación. Yo soy de los que creemos que la iglesia no verá la gran tribulación. ¿Sí se oye? Mire, ejemplos rápido. Antes de destruir el mundo por agua o con agua, salvó Dios ¿a quién? A Noé y a sus hijos, a su familia, en el arca. Este bautismo, dice Pedro, ahora no salva. ¿Sí? El agua que sirvió para destruir el mundo antiguo levantó el arca por encima de la muerte, de la destrucción. Cristo es el arca y Dios es el que cierra la puerta. Cuando Sodoma y Gomorra viene la lluvia de fuego y de azufre, Dios manda un ángel a sacar a Lot. ¿Sí está oyendo? Entonces, cuando venga la gran tribulación, Dios va a levantar a su iglesia. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Estamos en las señales, estamos en los principios de dolores, como los dolores de parto. La mujer empieza con dolores de parto, pero puede ser que ese día, puede ser al otro día, pero el dolor va en aumento. Entonces, cuando nosotros veamos que ya esto realmente está grave, es porque alégrate, Cristo ya viene, y quizás seamos la generación que nos toque verlo, porque Pablo, que predicó de él, ya lo vio allá y él tenía deseos de irse, pero él dice que los muertos resucitarán primero y luego los que hayamos quedado. Cristo no ha venido. Puede que nos toque verlo, sí, hay una probabilidad, porque dice, ya viene, y quizás seamos nosotros que no veamos muerte, que seamos como Enoc, que Dios se lo llevó. Y a Enoc se lo llevó Dios antes del diluvio. Él no esperó el arca, agarró un jet y se fue. Enoc, porque se dio testimonio de que agradaba a Dios. Dios bajaba a platicar con Enoc y luego se lo llevó Dios. Porque de todos dice, y murió, pero de Noé dice, Noé halló gracia y se lo llevó Dios. Se da cuenta que ahí son figuras de que antes de la gran tribulación, de que antes del gran juicio, la iglesia será levantada. Por eso le digo, hermano, debe estar alerta, debe estar preparado. Pero si usted está enfangado, ¿quién se lo va a llevar? Nadie. Usted tiene que vivir en rectitud, en santidad, dando testimonio. Y usted fue salvo para salvar. Predíquele a la gente, Cristo viene, esto se va a acabar. Algunos ya hasta se durmieron. Dice pues, unos minutos más, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando este tema de Cristo y los que murieron. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ¿cuánto? 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y esto es, mire, lo que Pedro está diciendo en el primer siglo. Le está diciendo a los oyentes, a las iglesias, les dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermano, la retórica es aquí. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, ¿usted cree que va a perdonar a este mundo presente? La respuesta es no. Dios no perdonó a los que no se arrepintieron. Noé se arrepintió, halló gracia y Dios lo salvó. Nosotros, hermanos, muchos creen, no, Cristo no viene. Y si viene, pues nos llevará. Como iglesia nos va a tomar y nosotros vamos a entrar todo. A ver, iglesia, ICM, Jiquilpan 15, pasen. No, esto es personal. Y muchos pasarán, pero para oír al fuego eterno, maldito, nunca te conocí. Si usted no lo cree, mis manos están limpias, yo le estoy predicando que ese día vendrá. Y tiene que estar preparado para dar cuenta. Demos unos minutos más. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cuándo vamos a dejar de batallar contra la carne? Cuando nos muramos. Hasta ese tiempo vamos a dejar de batallar contra la carne. Pero ¿qué nos dice en esta batalla? Baste ya el tiempo pasado, hermano, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero, observe, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, usted puede vivir como quiera. Usted puede vivir como su voluntad le mande. Pero es mi deber decirle que Dios va a juzgarlo. ¿Está ahí? Yo no voy a andar, no, yo les digo, hermano, puedes vivir como quieras. No debes. Pero si no te incomoda, quiere decir que no has nacido de nuevo. Si puedes vivir en adulterio, en robo, en mentira, en todas esas inmundicias y duermes como si no le debieras a nadie, no te engañes, hermano. Tú no eres salvo. Tú estás engañado y piensas que te vas a ir. Sí, te vas a ir, pero al lago de fuego y azufre. Debe tener temor y arrepentirse. ¿Sí está ahí? Porque por esto también ha sido, dice, predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Está vigente esa palabra, hermano? Esa está vigente. Esa no se ha cumplido. Hay mucha profecía cumplida en la Biblia, pero esta es una profecía que está vigente. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amado, ¿cómo estás esperando el fin de todas las cosas? ¿Cuál es tu conducta? Ahora que te he vuelto a recordar y Dios nos ha vuelto a recordar que el fin de todas las cosas se acerca. Hermano, es para arrepentirnos. Es para vivir quieta y piadosamente. Es para vivir en santidad. Pero aquellos que dicen, no, mi amo tarda en llegar y vive. ¿Qué es lo contrario, dice, de sobrio? Sed pues sobrio. ¿Sabes cómo anda la humanidad? Como un ebrio al que ha dominado el vicio. Anda pero perdida completamente. Y ves pastores y ves iglesias y tú dices, Dios, ¿dónde estamos? Y mi esposa es testigo. A veces vemos algunos documentales, algunas cosas que pasan y cosas que hacen pastores, iglesias.
Y yo le digo a veces, ya no, ni quisiera ser representante, le digo, de una iglesia. Me da vergüenza, le digo. Digo, yo no soy de esa fe. Pastores con aviones y con riquezas y adulterando. Le digo, no, a mí esos no me representan, ni digan de que yo soy de esa iglesia. No, yo soy de Cristo y me esfuerzo, hermano, cuidamos el testimonio. Pero en verdad es abrumador la condición de la iglesia. Ya no digas el mundo está perdido, hermano. Pero la llamada iglesia, ¿qué se han descuidado? Dice, tengan cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te reprendo, diablo. ¿Qué le vas a reprender si lo que te está robando es la fe? La fe de muchos, ¿cómo está? Ya no tienen fe. Ahora con la pandemia fueron probados. Muchos se olvidaron de la iglesia, ya no sabían. Oye, ¿y dónde queda la iglesia de Cristo? ¿No te acuerdas? Daban vueltas y pasó. Dice, ¿tú crees que no me acordaba yo de dónde era la calle? Y yo me quedaba viendo nada más. Se les olvida. Se les olvida porque lo dejaron de hacer. Se les olvida que tenemos que congregarnos. Se les olvida que tienes que leer la Biblia. Se nos olvida que tenemos que ver por el mantenimiento del templo. Se les olvidó, hermanos, se fueron de pandemia y dicen, no, pues nos fuimos de vacaciones. Venimos para el otro año. Hermano, eso es irresponsabilidad. Pero retomamos el tema antes de terminar. Ser pues sobrios y velad. Y ante todo, este es otro, mire, ¿por qué la iglesia no salva? ¿Por qué la iglesia salva, no salva? Una, por ignorancia, porque no saben de qué fueron salvados. Y el que no sabe no puede explicar. ¿Sí estoy ahí? Si yo no sé de qué me salvaron, de qué me libré, ¿cómo le explico a otro? Y esto es responsabilidad de los maestros en las iglesias, de los pastores, que tocamos otros temas, pero no le decimos a la gente, viene el día del juicio, viene, Cristo viene, ya dejamos de predicar, Cristo viene y va a haber juicio. Por ignorancia no compartimos el evangelio. Decimos, bueno, el que quiera ser cristiano que sea, yo soy cristiano y yo voy. Pues, ¿quién sabe? El segundo punto por el cual no predicamos el evangelio es porque el amor ya no está ferviente. Ya no está ferviente el amor, hermano. Ya me enfrié. Porque está escrito en Mateo 24, 11, 12, dice que al multiplicarse la maldad del amor de muchos, y está hablando del mundo. El mundo no tiene amor, no conoce a Dios, está hablando del amor cristiano. Ya no hay amor, hermano. Ya, porque dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos amar. Cristo dice que vio a las multitudes y las amó, tuvo compasión de ellas. No puede ser que nosotros veamos a los perdidos y no nos mueva a misericordia. No nos importa, hermano. Murieron 10, murieron 20 sin Cristo, se mataron y vemos vecinos y lo que es peor aún nuestros hijos, hermano. Y vemos que su camino es camino de muerte y no, ¿por qué? Porque no tenemos ferviente amor. Porque él está hablando aquí, Pedro, dice ante todo. ¿Qué significa ese ante todo? Usted es inteligente. Dice ante todo. ¿Qué debe tener la iglesia? Está hablando el apóstol Pedro. ¿Qué debe tener la iglesia? Ferviente amor. ¿Qué es ferviente? Cuando algo está hirviendo, hermano. Cuando tú estás amando a Dios y amando a tu prójimo, amando a tus hermanos en la iglesia, viendo que si alguien está incurriendo en pecado, en mala conducta, no decirle nada es no amarlo. Hermano, por amor tienes que decirle, vas mal, congrégate, ora, cambia esa vida, arrepiéntete. Eso es amar. Aquel que no le dice nada, no lo ama, es un cobarde, es un cómplice de la muerte de esa persona. Amado, ante todo debemos tener un amor que hirviendo, ferviente, porque el amor cubrirá multitud. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hermanos, los cristianos se mueren ahora en la pandemia.
Sí. Pero ¿cómo si es cristiano? Hermano, el ser cristiano no es una vacuna. Es como dice, el patio de mi casa no es particular, ¿qué? Se llueve y se moja como los demás. El no cristiano, el impío y el pecador enferman y mueren. ¿Y el cristiano qué? Enferma y muere también si no se cuida. ¿Sí se oye? Eso no nos libre, hermano. Y hay juicio. Y debe comenzar, dice, ¿por dónde? Por la casa. Hay cristianos muriendo, hay pastores muriendo, hay líderes muriendo, hay ovejas muriendo. Dice, ¿pero por qué si es cristiano? Porque Dios está airado y está levantando gente. Pero ¿cuál es la diferencia? Si usted como cristiano muere, ¿cuál es el problema? Vamos a hacer fiesta. No porque se haya muerto, sino porque va con Cristo. ¿Sí oye? Pero el que muere sin Cristo, eso es problemático. Si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Recuerde, porque están los cristianos, los hijos de Dios, está el impío, el que conoce y vive como diablo. Y está el pecador, el que no sabe nada. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdóname porque no sabía. ¿Cuántos hicieron esa oración? Yo hice esa oración. Grave sería que ahorita, casi 30 años después, yo le dijera, Padre, perdóname porque no sabía. No, ahora sé más. ¿Sí se oye? Pero dice que Dios empieza el juicio por su casa. Pero ¿cómo si es Dios, si es nuestro Padre? Porque Él quiere perfeccionar nuestra fe. ¿Y cuál es el juicio? El sufrimiento. ¿Y qué es lo que pasamos en este valle, hermano? Estamos atribulados, perseguidos, y hay infinidad de cosas. Y está Dios probando a su iglesia, a su casa. Hermano, y si eso está pasando con nosotros, pregunta, dice, ¿dónde, cómo le irá, qué le sucederá al impío y al pecador? Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, nosotros fuimos alcanzados para alcanzar a otros. ¿Sí está oyendo? Fuimos salvados para salvar a otros. Y quiere el Señor que esta enseñanza, y que para muchos es repetición, halle respuesta. Vele, ore, predique el evangelio. Hermano, es volver al original. ¿Qué tiene usted que hacer? Ya es salvo. ¿Y ahora qué hago, pastor? Pues predícale a otros. No es que ya eres salvo y ya, aleluya, aleluya, gloria a Dios. No, hermano, sí, ya tú eres salvo. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Compartir. Pero 2 puntos. No comparte la iglesia el evangelio de salvación porque no sabe. Número 2, lo sabe, pero ya no ama. Ya el diablo le devoró la fe, la maldad multiplicada, y de muchos pastores y apóstoles que han abusado, ya dice la gente, ¿sabes qué? Se acabó. Ya viven un cristianismo en oscuridad. No, hermano, sí se sufre, pero hay que predicar y decirles, Cristo viene. Vamos a orar, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Qué quiere devorar? Le dije el diablo. Lo que sigue diciendo ahí, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Amado, usted no es el único que está sufriendo. ¿Sí oye? El juicio está cayendo sobre todos.
y está cayendo sobre la casa de Dios, los hijos de Dios. Todos estamos sufriendo, todos estamos envejeciendo, todos estamos pasando factura, hermano. Ya algunos dicen, no, yo ya tengo el sistema meteorológico. Le dije, ¿tienes tu sistema meteorológico ahí en el teléfono? No, dice, en mi rodilla, dice. Hay que resistir, firmes en la fe. Y terminamos por hoy. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Hermano, lo leo así. Nos llamó a su gloria eterna. Lléveselo allí y que eso vaya. Nos llamó a su gloria eterna. Amado, con amor eterno te he amado, por eso te extendí mi misericordia. Amado, Dios no te salvó para 70, 80, 90 años. Dios te salvó para que estemos eternamente con Él. Y oré a Dios y rogué a Dios para que usted se alegre. Hermano, usted es salvo. Más allá de todo, Él venció a la muerte. No le tenga miedo a la muerte. Viviremos con Él. Esa es nuestra esperanza viva. Es Cristo que resucitó de los muertos. Mire qué más dice. Después que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Diga conmigo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga. Estamos despedidos. A su nombre sea la gloria. Hey. Oh, gracias, Señor. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte. Un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Me has hecho libre, me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptible, indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Eres infinito, Dios, adórale. Me salvó solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Dile indescriptible, indescriptible es
es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor